Aquí te enseño cómo hacer unas papas con tocino y ejotes. El tocino, yo voy a utilizar 6 tiras de tocino. Voy a ponerlas 3 así encima, en 2 hileras. Y ya que estén así, las voy a cortar a la mitad a lo largo. Las 2 tiras. Y ya que estén cortadas a la mitad, cortarlas así, en pedazos pequeños. Las 6 tiras, para que queden así, en pedazos pequeños. Cortar 5 papas medianas en pedazos pequeños, para que queden así. Y lavarlas muy bien para removerles todo el almidón. Y manténlas en agua para que no se hagan oscuras. A los ejotes hay que removerles el tallo y jalarlos así para removerles también la tira que tienen. Así hay que limpiar 225 gramos de ejotes. Y ya que están limpios, los que están pequeños los cortas en 3 partes y los que están grandes los cortas en 4 o en 5 partes para que queden así. Aquí tengo los ejotes ya cortados y bien lavados. Ahora, en un sartén agregar agua y esperar a que esté bien caliente. Ya que está el agua bien caliente, agregar los 225 gramos de ejotes y cocinar por 4 minutos. Cocinar a fuego alto. Y asegúrate de poner el tiempo 4 minutos a fuego alto. Ya que pasaron los 4 minutos, agregarlos a un colador y reservarlos. Ahora en el mismo sartén agregar las 6 tiras de tocino y cocinar el tocino de 2 a 3 minutos hasta que quede bien dorado. Hay que estar moviendo para que se separen todas las piezas. Yo estoy cocinando a fuego 3/4. Hay que estar moviendo el tocino para que se dore por todos lados muy bien. Ya que pasaron 3 minutos y que miras que el tocino ya soltó todo su aceite, hay que ladear el sartén y retirar todo el tocino. En el mismo sartén, usando el aceite del tocino, agregar las 5 papas y cocinar las papas por aproximadamente 6 minutos. Cocinar a fuego alto hasta que queden un poco doradas. Hay que estarlas moviendo para que se doren por todos lados. Recuerda de cocinarlas a fuego alto. Ya que pasaron los 6 minutos y que ya mires que las papas están doradas, abrir un hueco y agregar 1/4 de una barra de mantequilla y esperar a que se derrita la mantequilla. Y ya que se derritió la mantequilla, agregar 2 dientes de ajo grandes bien picados, revolver muy bien. Y agregar también los 225 gramos de ejotes y todo el tocino. Revolver muy bien y cocinar por 1 minuto. Cocinar por 1 minuto para que se combinen todos los sabores y el ajo se cocine un poco también. Y para darle sabor, una cucharadita de sal de ajo y media cucharadita de pimienta negra. Revolver muy bien para que se combinen todos los sabores. Y ya que pasó 1 minuto, servir. Y así quedan estas deliciosas papas con tocino y ejotes. Son muy buen acompañante para todos tus desayunos. Y también los puedes acompañar con todas tus comidas. Anímate a preparar estas deliciosas papas con tocino y ejotes. Sorprende a la familia. Saludos a todos. Hasta pronto.